Cuando se habla de poder en Tensura, hay una pregunta que sigue dividiendo a los fans. ¿Guy Crimson sigue estando por encima de Rimuru? Y cuanto más avanza la historia, más difícil se vuelve responderla. Porque durante mucho tiempo, la respuesta parecía obvia. Guy era la cima. El rey demonio más temido. Una existencia que incluso los personajes más poderosos trataban con cautela. Alguien cuya sola presencia era suficiente para influir en el equilibrio del mundo. Pero hay un problema. El Rimuru que conocemos hoy ya no es el mismo de los primeros capítulos. Y eso cambia completamente la discusión. Porque ya no estamos comparando a Guy con el Rimuru que llegó a ese mundo. Ni siquiera con el Rimuru que se convirtió en rey demonio. Estamos hablando de un Rimuru que ha alcanzado un nivel de poder que muy pocos personajes pueden siquiera comprender. Y precisamente por eso este debate se ha vuelto tan interesante. Entonces, ¿Guy sigue estando por encima de él? ¿O el rey carmesí finalmente ha sido superado? Durante siglos, Guy fue considerado una de las existencias más abrumadoras de todo el mundo. No solo por su fuerza, sino también por su experiencia. Mientras muchos personajes acumulaban poder, Guy acumulaba eras, guerras, conflictos, conocimiento. Sobrevivió a acontecimientos que habrían destruido imperios enteros. Se enfrentó a enemigos capaces de cambiar la historia. Y permaneció en la cima durante tanto tiempo que muchos comenzaron a verlo como alguien intocable. Y eso es importante. Porque cuando hablamos de Guy, no estamos hablando únicamente de estadísticas o habilidades. Estamos hablando de alguien que tuvo miles de años para perfeccionar todo lo que posee. Pero existe un detalle que vuelve esta comparación extremadamente complicada. Rimuru no sigue las reglas normales. Desde el principio de la historia, su crecimiento siempre fue anormal. Cada vez que parecía haber alcanzado un límite, lo superaba. Cada vez que parecía haber llegado a su máximo potencial, encontraba una nueva forma de evolucionar. Y a medida que la historia avanza, esa diferencia se vuelve cada vez más evidente. Porque el ritmo de crecimiento de Rimuru simplemente no tiene sentido para los estándares de ese mundo. Pero hay algo aún más impresionante. Sus habilidades. Porque durante mucho tiempo, la ventaja de Guy no era solo su poder bruto. Era su versatilidad. La enorme cantidad de recursos a su disposición. Su capacidad para adaptarse a casi cualquier situación. Pero entonces Rimuru comenzó a cambiar. Raphael. Ciel. Sus constantes evoluciones. Las innumerables habilidades adquiridas durante su viaje. Y poco a poco surgió una situación que antes parecía imposible. Rimuru empezó a competir con monstruos que antes parecían inalcanzables. Y eso cambia completamente la escala de esta discusión. Porque ya no estamos hablando de potencial. Estamos hablando de resultados. Sin embargo, hay un factor que muchos fans pasan por alto. La experiencia de combate. Porque incluso si Rimuru ha alcanzado un nivel absurdo de poder, Guy todavía posee algo que no puede obtenerse de la noche a la mañana. Siglos de batallas. Siglos de estrategias. Siglos enfrentándose a enemigos extremadamente peligrosos. Y eso plantea una pregunta interesante. Si ambos lucharan en igualdad de condiciones, ¿cuánto peso tendría realmente esa experiencia? Porque el poder y la experiencia no siempre señalan al mismo ganador. Pero quizá el factor más importante esté en otro lugar. La forma en que otros personajes los perciben. Porque hay algo curioso en Tensura. Los personajes más poderosos siguen tratando a Guy como una existencia especial. Como alguien que ocupa una posición única. Y eso ocurre por una razón. El nombre Guy Crimson todavía tiene un peso enorme. Una reputación construida durante incontables eras. Pero al mismo tiempo, la historia sigue mostrando algo cada vez más evidente. Rimuru nunca deja de crecer. Y cada nueva evolución hace más difícil establecer cuál es realmente su límite. Y ese podría ser el verdadero problema. Porque cuando observamos a Guy, estamos viendo una montaña. Gigantesca. Imponente. Pero estable. Cuando observamos a Rimuru, estamos viendo algo completamente distinto. Algo que sigue avanzando. Sigue evolucionando. Sigue rompiendo expectativas. Y eso vuelve cualquier comparación extremadamente complicada. Porque una pregunta inevitable comienza a surgir. Incluso si Guy sigue estando por encima de Rimuru hoy. ¿Durante cuánto tiempo más? Y quizá esa sea la pregunta más importante de todas. Porque durante gran parte de la historia, los fans se preguntaban, ¿podrá Rimuru alcanzar el nivel de Guy? Hoy, muchos ya se hacen una pregunta diferente. ¿Acaso Rimuru ya lo superó? Y el simple hecho de que este debate exista demuestra cuánto han cambiado las cosas. Entonces, ¿Guy Crimson sigue estando por encima de Rimuru? La respuesta depende mucho del punto de la historia que estemos analizando. Pero una cosa parece cada vez más clara. La distancia que antes parecía infinita prácticamente ha desaparecido.
Y quizá lo más impresionante no sea que Rimuru haya alcanzado este nivel, sino que sigue evolucionando incluso ahora. Lo que significa que la respuesta a esta pregunta podría ser completamente distinta en el futuro. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Guy Crimson sigue siendo el más poderoso? ¿O Rimuru ya ha superado al Rey Carmesí? Déjame tu opinión en los comentarios.